Mateo capítulo 12, versículo 22, habla acerca de este pecado. Seguramente muchos hemos llegado a pensar o normalmente creemos que el amor de Dios es incondicional y que Él perdona todo pecado. Esto es algo real, es algo verídico. La mentira es perdonada, el Señor perdona el adulterio, la fornicación, todo pecado el Señor lo perdona. Obviamente existen consecuencias, pero existe un pecado que se le llama un pecado imperdonable. Sin embargo, hay una connotación, un contexto y una mirada, un enfoque que el Señor transmite a través de Mateo, capítulo 12, versículos 22, donde el Señor Jesucristo sana a un endemoniado que era ciego y mudo, y como los fariseos, como cosa extraña, acosan a Jesús, le dicen que él echa demonios por Belcebú y que su milagro literalmente es una abominación. Entonces el Señor hace algunos argumentos bastante puntuales, extensos y hasta cierto punto duros, porque obviamente esta gente lo vivía debatiendo, vivía llevándole la contraria simplemente porque veían que su poderío político religioso estaba en juego, ¿no? Como se perfilaban como la autoridad espiritual y cuando venía un profeta o venía el Mesías, entonces lo veían como una amenaza y no como Dios encarnado. Más bien decían que estaba endemoniado y que por Belcebú echaba fuera demonios. Entonces aquí el Señor aborda algo bastante interesante. Hay varios argumentos, ¿no? Como el tema de que una casa dividida no puede prevalecer. Si el enemigo echa fuera al enemigo, eso no tiene sentido. Es lo que el Señor argumenta y luego va a decir que todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, es decir, la explicación de esto es que atribuye la obra de Dios al diablo, no tendrá perdón, no será perdonado. Acá el enfoque principal, para no extenderme mucho, es que toda persona que atribuye, obviamente volviendo al tema, la obra del Espíritu Santo, la salvación, la liberación espiritual de las personas, la sanación, toda la obra del Espíritu Santo, del Evangelio en sí, el rompimiento de las cadenas que tenía el enemigo en ese aspecto, en cuanto a tener cautivas a las personas, ahora con el Mesías las personas pueden ser libres del poder del enemigo. Todo aquel que le llama a Dios, que es el Espíritu Santo, diablo, literalmente está ofendiendo a la obra del Espíritu Santo y si alguien hace eso, él simplemente no va a creer. En conclusión, si alguien le atribuye la obra santa de Dios al enemigo y dice que es por el enemigo, jamás va a creer en el Evangelio. Y si no cree en el Evangelio, siempre rechaza eh, el obrar de Dios en ese aspecto, jamás será salvo. Es imposible que sea salvo, porque no reconoce el plan de salvación, no reconoce al Mesías, no reconoce todo el obrar del Señor, su salvación. Y además que esto es algo bastante serio, de literalmente decirle adiós, diablo, que es al Espíritu Santo. Entonces por eso el Señor dice que esto no va a ser perdonado y que es un pecado imperdonable. Si estás ahogándote, literalmente el hombre, eh, y el ejemplo puede ser más radical, pero el hombre puede estar ahogándose hasta cierto punto, una persona y alguien le lanza un ejemplo, y alguien le lanza un salvavidas y él rechaza el salvavidas porque no le parece sospechoso o simplemente rechaza el único medio de salvación que tiene el ser humano para llegar a Dios. Entonces su destino es la perdición, así de sencillo. Es tan simple como eso. El Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Dios Trino, ha provisto de salvación al ser humano, y si éste la rechaza, si éste la insulta, o si éste llama inmundo, literalmente, o tiene por inmunda la sangre del Señor, tiene por inmunda la obra de Dios, no hay perdón alguno, no existe otra salida, jamás, no va a poder llegar al Padre por sus medios, jamás va a poder tener el cielo o tener una comunión con Dios, vivir para su gloria, encontrar el verdadero sentido, la verdadera humanidad, algo de lo que ha hablado
el pastor de mi iglesia local, no solo pensando en el futuro que me voy a morir, entonces es un salvavidas. Hasta cierto punto, mencionando el tema del salvavidas, no es la idea que quiero transmitir, no es la idea que quiero transmitir de que creemos en el Señor. Simplemente creemos porque estamos pensando que el día de nuestra muerte nos vamos a encontrar cara a cara con Dios y no queremos que el peso de nuestro pecado caiga, así que yo solo creo para evitar el infierno. No, esto es una dinámica de vida que ahora en adelante, desde el momento que crea, voy a vivir para su gloria, voy a ganar a otros para Él, voy a suprimir mis deseos, a todo plan que yo lleve a cabo de emprendimiento en lo personal, eh, en todo familiar, siempre voy a tener el presente. Y esto es una dinámica de vida distinta, una vida distinta. Pero volviendo al tema del pecado imperdonable, entendemos, para concluir, de que el Señor, su amor es grande, su perdón su amor es incondicional en un sentido de que Él perdona todos nuestros pecados, pero es contradictorio, es imposible que el Señor perdone la blasfemia contra el Espíritu Santo y perdone a todo aquel que lo rechaza, porque entonces estaría el plan de salvación por gusto. Si la gente rechaza el plan de salvación, la obra accionar o el accionar del Espíritu Santo, entonces el plan de salvación no tiene sentido, porque si lo vas a rechazar y el Señor aún así te va a perdonar y te va a dar la entrada al cielo y te va a declarar justo, entonces no tiene sentido el plan de salvación. Pero obviamente no es así. El plan de salvación tiene sentido. La obra del Espíritu Santo es santa, es pura, no viene del enemigo, es imposible que esto pase y está al alcance de todos, está al alcance de todo aquel que quiera reconocer su condición de pecado, que hemos vivido espaldas a Dios, que nuestra inclinación es a lo malo por encima de todo, pero el Señor nos da gracia, derrama su salvación sobre nosotros y todo aquel que les reconozca y venga en arrepentimiento y fe, será salvo, será salvo. El Espíritu Santo hará la obra en él para que luche con el pecado, para que sea regenerado y de aquí hasta que partamos de este mundo o el Señor aparezca, eh, Dios hará la obra en nosotros, que es rompernos, romper nuestro orgullo, romper el viejo hombre, para que el nuevo hombre, la imagen de Cristo, sea manifiesta en nosotros. Así que ese fue un pequeño análisis que quise hacer sobre el pecado imperdonable. Espero que les haya gustado, gente. Bendiciones, un saludo.